Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en este lugar, amado oyente, con el propósito de traerte las buenas nuevas de salvación, ya que sabemos que realmente cuando vemos por medio de las noticias, de la televisión, de las redes sociales, por medio de diferentes ángulos, vemos que solamente se habla de puras malas noticias. Amado oyente, pero siempre, en medio de todas las malas noticias, siempre ha visto y seguirá viendo buenas noticias. Y en esta tarde te voy a leer algo a través de la palabra de Dios que está en el libro de Amós, en el capítulo 8, el verso 11 al verso 14, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Eterno Dios, gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tu palabra es fuego y es martillo que quebranta, por la cual te pido que te glorifiques y que la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, sea, Dios mío, quien alcance a cada corazón, a cada mente, para que tu palabra quede allí, Señor, en los corazones, porque sé que un día, Señor, dará, Señor, su fruto. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado y honrado, porque tú vives y reinas para siempre. Amén. Amado oyente, acá nosotros vemos como este profeta, estamos viendo lo que él está anticipando, en lo cual Dios iba a enviar hambre y sed, pero de la palabra de Dios. Pero cuántas de las veces nosotros los seres humanos no queremos obedecer a la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, por medio de diferentes profetas, el Señor envió palabra para el pueblo de Israel, pero ellos dijeron: no oiremos. Él les dijo que preguntaran por la senda antigua por medio del profeta Jeremías, para que anduvieran por el camino, y ellos dijeron: no andaremos. Amado oyente, y así sucesivamente, Dios les siguió hablando a Jerusalén y a Judá, y no quisieron oír la palabra de Dios. Es por eso que llegó el momento, el instante en la cual el Señor los tuvo que entregar en manos del rey Nabucodonosor. Y ahí quisieron escuchar palabra, pero ahí no había palabra. Qué triste y qué lamentable que se va a llegar el día en la cual también, en este tiempo, Dios, en su grande misericordia, todavía nos sigue hablando por su palabra.
Pero va a llegar el día en la cual no se volverá a predicar más la palabra cuando el Señor arrebate la iglesia. Amado oyente, porque todavía hay quien detenga a este anticristo que se va a manifestar en cualquier momento. Y si vemos lo que está aconteciendo ahorita en estos tiempos, amado, son tiempos en los cuales la Biblia nos habla de lo que iba a suceder. Lo que está sucediendo allá en Israel, el Señor lo anticipó, pero el pueblo de Israel no quiso obedecer, no quiso entender. Aún el pueblo de Israel, su propio gobierno, dio mandamiento, amado oyente, de que se podían casar los hombres con los hombres y mujeres con mujeres. Y mira qué sucedió. No obedecieron a la palabra de Dios cuando fueron sorprendidos por el grupo Hamás. Y allí sí se levantaron. Amado, siempre Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y así como Dios le está hablando al pueblo de Israel, sigue hablando a la humanidad por medio de Jesucristo. Pero la humanidad no quiere entender, no quiere comprender lo que sucede ahorita en Irán. Amado oyente, mucha gente no lo sabe, pero es proféticamente. Pero la gente no entiende, no comprende la realidad. Y Dios en su grande misericordia sigue hablando a la humanidad. La nación iraní alcanzó a entender, alcanzó a comprender que ese hombre que lo estaba gobernando verdaderamente, ellos necesitaban ser libres, pero no se daban cuenta que el Evangelio ya estaba alcanzando a mucha gente allá en Irán. Y por eso es que Dios muchas de las veces tiene que hacer entender a la humanidad que Él viene pronto, que Él está a la puerta. Pero quiero decirte que la Biblia dice que será predicado el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra, amado oyente, como testimonio a las naciones. Y es por eso, en el tiempo anterior, aún todavía los israelitas, para que tú pudieras entrar y estar viviendo en Israel, te tenían que cuestionar de cuál era tu creencia. Amado oyente, si ellos sabían que tú eras cristiano, no te daban la oportunidad de permanecer en esa nación. Pero mira hoy, en este tiempo, cómo están abriendo el entendimiento para reconocer y entender que el cristianismo no es una fábula, sino que el ser seguidores de Jesucristo es algo profético, en la cual, amado oyente, la mayoría de israelitas todavía no entienden. Pero nosotros que somos la iglesia, Dios había hablado en aquel tiempo por medio de su siervo Moisés. Les anticipó que Dios iba a levantar un profeta, pero ellos no entendieron, ellos no comprendieron de quién les estaba hablando. Era de Jesucristo. Él también les dijo: los voy a provocar a un pueblo que no es su pueblo, un pueblo ignorante. Pero ellos no entendieron que este mensaje iba a llegar a todo aquel que no somos descendientes de Israel. Porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, cómo él viene recalcando de que nosotros los gentiles
amado oyente, íbamos a ser ese pueblo ignorante, pero que íbamos a provocar a celos al pueblo de Israel. Sigue diciendo, en ese tiempo no había iglesia, pero todavía le sigue diciendo, amado oyente, Moisés les dice que él los iba a provocar a celos con la no amada, la amada. ¿Quién es la amada? Es la iglesia de Jesucristo. Es aquella que ha lavado su ropa en la sangre del Cordero. Es aquellos que hemos reconocido que es necesario el nuevo nacimiento, como se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Es necesario que el Mesías, enviado por el Padre, le reconozcamos como nuestro amo, Señor y Salvador. Amado oyente, y eso aconteció. Llegó el momento en el cual Israel, Jerusalén, Judá, no escucharon palabra. ¿Por qué? Porque habían sido llevados cautivos allá. Amado oyente, el rey Nabucodonosor se los había llevado cautivos porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y en este tiempo se está mirando lo mismo. La gente se le habla, se le predica, se le dice que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan al buen camino y que verdaderamente reconozcan a Jesús como su Señor. Pero muchos no lo quieren hacer. Pero va a llegar el día, va a llegar el momento cuando la iglesia sea arrebatada y quieran oír palabra de Dios, porque en cualquier momento se manifestará el anticristo, que ya está por ahí, pero muchos no lo saben. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios, no quieren escuchar palabra de Dios. Es por eso que va a llegar el momento en la cual ya no habrá quien les predique. Entonces van a querer que alguien les hable la palabra de Dios, pero va a haber hambre, va a haber sed de la palabra de Dios. Aquí dice que los jóvenes y las señoritas van a tener hambre y sed, pero de la palabra de Dios. Pero hoy es el tiempo en el cual tú debes de aprovechar que todavía estamos aquí como locos, predicándote la palabra de Dios, dándote a conocer el buen camino. ¡Aleluya! Y el camino solamente es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. El apóstol Pablo le da instrucción a Timoteo y le dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. En el libro de los Hechos vemos cómo la Biblia describe que no hay ningún otro nombre bajo del cielo en la cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Pero qué triste y qué lamentable para la humanidad que no entiende, que no comprende, y todo mundo cree en Dios. En estos días mi patrón me hacía una pregunta, pero lamentablemente le he estado predicando por mucho tiempo, pero no quiere entender. Él se aferra a la tradición. Amado oyente, como es muy católico, se aferra a la tradición. Pero cuando yo le hablo con la propia Biblia católica, no tiene respuesta verdadera para que entienda la realidad de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo
Era un hombre grandemente religioso, pero no entendía lo mismo que Nicodemo. Pero cuando el Señor le habla a Nicodemo, diciéndole que le era necesario nacer del agua y del Espíritu, él no lo entendió. El apóstol Pablo tampoco entendía. Era perseguidor de la iglesia porque era recto conforme a la ley. Él era fariseo de fariseos, simplemente religioso, como muchos hoy actualmente. Solamente siguen la tradición, solamente siguen la religión, pero no quieren creer realmente en aquel que fue enviado a esta tierra, que fue Jesús, que nació de una mujer para venir a rescatar lo que se había perdido. El pueblo de Israel pensaba que el Mesías iba a ser como ellos esperaban, un guerrero, pero no sabían que él era más que un guerrero. Él viene pero para pelear contra las asechanzas del diablo y rescatar las almas que estaban condenadas para irse al infierno. Es por eso, amado oyente, que vale la pena reconocer al Hijo de Dios, porque la Biblia dice, amado oyente, que si alguien desecha al Hijo de Dios, ya ha sido condenado, porque no es cualquier ser, sino que es el Hijo de Dios, y a él se le dio toda potestad, amado oyente. Pero lamentablemente la humanidad no entiende, la humanidad no comprende. Mi patrón no entiende y le tuve que decir que necesita nacer de nuevo, porque vemos que el apóstol Pablo no lo entendía. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Pablo responde diciéndole: ¿quién eres tú, Señor? Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Amado, hoy dice la Biblia que él cayó a tierra, cayó ciego, porque nadie puede venir ver a Dios con sus ojos naturales. Y dice que cayó ciego. Entonces él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Cuando se da a conocer el Señor Jesús, dice: ¿qué quieres que haga? Él le dice: vete a tal calle, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Dios en su misericordia envía un profeta para que orara por él, para que él recibiera la vista y también el Espíritu Santo. Mi patrón me dice: yo también creo en el Espíritu Santo, pero una cosa es creer, pero otra cosa es tener. Le digo, yo era grandemente religioso, estando en la parroquia y estando en el convento, pero la religión no cambia ni transforma. ¿De qué me sirvió estar ahí perdiendo mi tiempo? Pero cuando el Señor me llamó a sus caminos, ahí entendí la realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie me había predicado un evangelio realmente de poder. Mi patrón me decía: yo también creo en Dios. Pero sí, el borracho, le digo, el borracho, el drogado, la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el pandillero, el narcotraficante, el violador, todos esos creen también en Dios. Pero ¿por qué no han sido cambiados? ¿Por qué no han sido transformados? ¿Por qué no han sido liberados? Porque lamentablemente no conocen al verdadero Dios. Pero cuando tú reconoces realmente al verdadero Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando Jesús se presenta diciendo en el capítulo 14, verso 1, creéis en Dios, creed también en mí. Pero el pueblo de Israel no quiso entender, no quiso obedecer.
porque decían que Jesús era un blasfemo. Pero Jesús le dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el Verbo encarnado que nació de una mujer. Amado oyente, esa es la palabra. Por eso es que Él nos encargó ese ministerio de la reconciliación, para que la humanidad pueda ser reconciliada con el Padre a través de Jesucristo. Pero muchos, mi patrón me hablaba de María. Le digo, lamentablemente, María fue una mujer en la cual Dios vio gracia. Pero ¿dónde está María? ¿Acaso María dio su vida por nosotros? ¿Acaso María sufrió el desprecio en la cruz del Calvario? ¿Acaso María resucitó? Le dije, cuando tú leas en el capítulo 53 de Isaías y el capítulo 22 del libro de los Salmos, te darás cuenta cómo el rey David estaba profetizando lo que iba a acontecerle a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú ves también en el libro de Isaías que sigue diciendo lo que le iba a acontecer a Jesucristo, Él fue menospreciado por nosotros, no vimos parecer en Él. El libro de los Salmos dice que sus huesos se le podían contar. Dice que sus entrañas, dice que se deshicieron así como la cera. Amado oyente, y cómo quedó su rostro desfigurado, cómo le arrancaron la barba. ¿Acaso María pudo aguantar eso? La Biblia no nos dice que María haya resucitado, pero Jesucristo sí. Y como vemos en los 4 evangelios, pero en el evangelio de Juan, Jesús dice claramente: a mí nadie me quita la vida, sino que yo doy mi vida por mis ovejas. Amado oyente, el diablo se equivocó, el pueblo de Israel se equivocó, porque Jesús murió y al tercer día resucitó, y ahí venció a Satanás, ahí venció al infierno y a la misma muerte, y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Amado oyente, no importa cuál es tu creencia, aún todavía Dios te está llamando, diciéndote: hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis senderos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Él sigue diciendo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Amado oyente, Él es el único que nos puede hacer descansar. ¡Aleluya! El ser humano, yo me daba cuenta el día 1 de mayo, Tal vez alguien me llamó cuando yo iba o el saber. a un mandado allá en el centro de Los Ángeles, 2:15, el hermano. y por cualquier motivo el autobús no pasó donde yo la agarro. Tuve que irlo a agarrar a otro lugar, y de ahí el autobús agarró para otro lado y yo me bajé. Y caminando ahí por la calle Quinta, yéndome hasta el centro de Los Ángeles, había multitud de gente diciendo: queremos paz, queremos paz, queremos paz. Qué triste y qué lamentable cuando el hombre confía en el hombre, sabiendo que el hombre no le puede dar paz. Allí tuve que sacar fuerza de voluntad y la valentía que Dios me ha dado para empezarle a predicar a esa multitud y diciéndole lo que Jesús dijo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Les tuve que empezar a predicar: busquen la paz en Jesucristo, reconozcan a Jesucristo, arrepiéntase de su maldad,
conviértase de su pecado y vengan a Jesucristo y entonces tendrás paz. Mucha gente se me quedaba mirando. Yo esperaba que en cualquier momento, en medio de toda esa multitud, se me lanzaran. Pero gracias a Dios, la Biblia dice que ningún arma forjada prevalecerá contra su iglesia. Amado oyente, y tuve la oportunidad de predicarle a toda esa multitud, porque buscan la paz. ¿Cómo buscan la paz? En un candidato, en los políticos, sabiendo que ahí no hay paz. El profeta Habacuc dice, como reclamando a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué me haces ver tanta maldad? Veo que no hay realmente justicia. La justicia está torcida porque se levanta el impío. Cristo te ama, hijo. Amado oyente, y él le dice: porque veo que el impío se levanta contra el justo. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo, amado oyente, que el impío se levanta a donde hay verdadera justicia. No hay justicia. Amado oyente, muchos hablan de ciertos candidatos, pero no hay paz. Es que solamente to come to the heaven, but you need to come to the heaven, but you need to believe in Jesus, accept Jesus in your heart, and accept in your heart Jesus, and confess with your mouth that Jesus is the Lord, He's the King, and the Lord, the Lord. Cristo viene pronto. Piensa el enemigo que nos va a asustar. Piensa que el enemigo realmente tiene poder, no sabiendo que Jesucristo es el Todopoderoso. Amado oyente, quiera o no quiera el diablo, nosotros vamos a seguir peleando la buena batalla y seguir predicando la palabra de Dios. Cristo viene. Jesus is coming soon. You need to repent that you sin. You need to confess Jesus in your heart and accept Jesus. He can save your soul. Él viene pronto. Amado oyente, si esto le sucedieron los antiguos profetas de Dios que tuvieron que dar su vida por la palabra de Dios, nosotros estamos, la Biblia dice que nosotros somos como ovejas contados al matadero continuamente, porque no somos simplemente religiosos. Yo sé que el diablo no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos un evangelio de poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma. Quiera o no quiera, nosotros seguiremos predicando la palabra, porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dijo claramente: amado oyente, nada ni nadie me podrá separar del amor de Jesucristo. Nada ni nadie. Mire cómo el diablo le dio muerte a Charlie Kent, un hombre que anduvo allí en las universidades, porque mucha juventud la están llevando al caos espiritual. Cuando se levanta el gobierno con unas leyes diabólicas, como el gobierno de acá de California, que ha hecho leyes diabólicas, pero mucha gente ni se da cuenta y todavía siguen creyendo en la política, siguen creyendo en el hombre. Qué triste y qué lamentable cuando un hombre no te puede dar la paz, solamente Jesucristo. Nadie puede realmente andar justamente si no vive en el temor de Dios. El Señor es grande
es poderoso, es maravilloso y sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por la cual, amado oyente, cualquier momento tú vas a dejar de oír la palabra de Dios. Y por eso es que ahora es el tiempo, ahora es el momento de que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. Porque si no lo haces, lamentablemente, allá está un lugar donde la Biblia nos enseña de un hombre rico y de Lázaro. Cuando murió Lázaro, que fue llevado, amado oyente, al seno de Abraham, donde la Biblia dice que el rico allá estaba en un lugar de tormento. Amado, es por eso que tú tienes que ver, pensar y analizar que si ese rico no quiso creer en Dios, pero Lázaro, aunque él no tenía que comer, que beber, pero él era creyente, amado, y fue a la presencia, allá es en ese lugar que ahora se llama paraíso. Pero escapa por tu vida, no sea que perezcas. La Biblia dice que si tu pecado fuera como la grana, vendrá a ser como blancas nieves. Y si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Biblia dice: deje el hombre impío su camino, y el hombre rico su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual es santo para perdonar. Amado, Él está dispuesto a perdonarte. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que tú hayas hecho, Él está dispuesto a perdonar tu pecado. Y yo te lo digo por experiencia. ¿Tú crees que este impío infundió miedo, temor a mí? Yo sé de dónde vengo y yo sé quién era. Pero ahora en este tiempo yo reconozco que el Dios que yo sirvo es todopoderoso. Y te seguiré predicando, quiera el diablo o no quiera. Las palabras de Dios tienen que seguir predicándose. Y ese hombre, que Dios tenga misericordia, en el tiempo cuando estaba la pandemia, amado oyente, un hombre blanco como este, y más alto que este, y más doble que este, que acaba queriéndonos asustar, también trató la forma de intimidarnos. Cuando él dijo estas palabras, que el diablo tenía poder, yo le dije: sí, tiene poder, pero el Todopoderoso se llama Jesucristo. Y él se molestaba conmigo, pero mientras él se enojaba más, yo le decía: aunque me mate, Cristo tiene poder para cambiarte. Él no resistió, mejor se fue. A los 8 días nos dieron la noticia de que lo habían matado, porque la Biblia dice: ay de aquel que toque uno de mis pequeñitos, abasojaba, te revesere, ebequenda alabas, hoy vejeya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Que Dios tenga misericordia de este hombre. Gloria a Dios. Porque lo que estamos haciendo es por amor aún de su alma. Porque el que se mete con un hijo de Dios, se mete con el mismo Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de estos hombres, Señor. Y salva sus almas. Alabado sea tu nombre.
Amado oyente, no esperes ese momento cuando va a ser demasiado tarde, que los locos, aleluya, no existirán más. Cuando van a decir, vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Mentira. Sino que te vas a dar cuenta que surgió el arrebatamiento. Y hay de ti, si tú realmente no estás con Jesucristo. Amado, Cristo viene pronto. You want, we can pray for you. Padre, tú puedes cambiarlo y transformarlo, liberarlo. Amado, escucha la palabra y que esta palabra quede en tu corazón y en tu mente, porque la Biblia dice que no te volverá vacía. Porque esta palabra te va a juzgar y te va a condenar. Si tú recibiste a Jesucristo, esta palabra te va a justificar. Y si no, te condenará. Jesús lo dijo claramente. Él dijo, yo no los condeno, mi palabra es que los condena. Que Dios te bendiga, amado oyente, y que esta palabra quede en tu corazón y en tu mente. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Queremos ofrecer una disculpa, porque se cortó la grabación. Lamentablemente pues vino un individuo aquí pues y nos tiró la cámara. Bueno, ya sabemos nosotros por qué, ¿va? Que venimos nosotros, sabemos nosotros que por causa del enemigo, pues, mire, aquí no es mentira, aquí quedó la batería de la cámara, mire, pero como tengo otra batería que está conectada ahí, pues ofrecemos esta disculpa, vamos a unir ahí la grabación porque pues la cámara se apagó, ahí van a ver ustedes, y pues vamos a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí siempre en la obra del Señor, predicando dentro y fuera de tiempo la palabra de Dios, y pues hacemos saber pues que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bendiciones, y pues síganse gozando con la palabra de Dios, y ahorita va a pasar otro hermano a predicar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, y ahí estamos. Gloria a Dios. Hijo, ¿qué te llama? Ven, vamos a orar por ti, hijo. No, pues te esperamos, pues. Gloria a Dios.